Un saludo amigos y buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Una entrega muy extraordinaria, como casi todo lo que nos está pasando de un tiempo a esta parte, que les brindamos en esta sintonía, la del canal diocesano de televisión, para ofrecerles, al menos por esta semana, algunos contenidos que tengan que ver con la actualidad de la Iglesia en Toledo. Queremos compartir con ustedes algunos de los momentos que nos brindó nuestro arzobispo don Francisco en las 3 conferencias cuaresmales que ofreció a finales de la pasada semana y que se han convertido en una verdadera herramienta para vivir esta particular cuaresma que estamos viviendo. Pasen y vean. El arzobispo, con la intención de iluminar nuestro camino para la Pascua y con el deseo de alimentar nuestra esperanza en momentos de desconcierto y dificultad, ofreció 3 meditaciones sobre 3 pasajes de la vida de Cristo. El primero correspondió al capítulo 8 del Evangelio de San Juan, el pasaje del encuentro de Jesús con la pecadora. Don Francisco lo vino a llamar al hilo de la escena, escribía sobre arena, con la intención de ponernos en conexión con lo que Cristo piensa de lo que nosotros le presentamos. Fijaros que es el único texto de todo el Evangelio donde a Jesús le preguntan sobre el pecado, sobre el mal, que también nosotros podemos en estos momentos preguntárselos al Señor, ¿no? Señor, ¿qué piensas tú? A veces le preguntamos sobre nuestros pecados, sobre nuestras miserias, sobre lo que nos ocurre, y está bien a la ciencia, a la psicología, a la moral, pero le hemos preguntado alguna vez a Jesús, Señor, ¿y tú? Sabemos todos que para el mundo judío el adulterio expresaba el gran pecado del pueblo, que se había ido detrás de otros dioses, de otros amores, y había sido infiel a Dios. Eso es el contexto. Jesús, que es un buen judío, sin lugar a dudas, ante esa pregunta responde salvando la ley de Moisés. No dice en ningún momento, eso está, sino que el Señor realmente, como sabiduría de Dios, como sabiduría también del Padre, va a responder de una manera magistral. ¿Y cómo responde Jesús? ¿Cómo responde el Señor ante nuestra situación, ante la de cada uno de nosotros? Mirad, si vamos leyendo, siempre Jesús responde con 3 claves, sencillísimas. La primera, guarda silencio. Bendito silencio de Dios. Es verdad que muchas veces con Dios hay cosas que no entendemos, pero es que sin Dios no entendemos nada. Recuerdo que en cierta ocasión, estando en Valladolid, me indicaron que fuese a visitar en el hospital a un niño que se estaba muriendo. Era una hermana la que me venía a buscar porque sus padres querían que yo estuviese, le diese la unción, si era posible le diese la comunión. Cuando llego allí, pues me encuentro con esta escena que me ha conmovido toda mi vida. Por eso lo cuento muchas veces. Cuando termino de darle la unción de enfermos, era un niño pequeño, podía tener 12 o 13 años, recuerdo que salí en el pasillo y aquel padre en algún momento pues estaba tan tenso, tan nervioso, que me cogió y me dijo, pero usted, yo era entonces sacerdote, usted que es sacerdote, usted que es cristiano, usted que es creyente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo la verdad es que ante el sufrimiento muchas veces no sé qué decir. A veces pienso que es un gesto, es un guardar silencio como hace Jesús. Pero en aquel momento yo le dije a aquel padre desolado y que entendía perfectamente el sufrimiento tremendo por el que estaba pasando, le dije estas palabras que luego me recordó que le habían ayudado mucho en su vida. Mire usted, con Dios es verdad que hay cosas que no entendemos, pero es que sin Dios no entendemos nada. Por eso soy sacerdote, por eso soy cristiano, por eso soy creyente. Las 3 actitudes de Jesús, la primera es silencio. La segunda, se agacha a escuchar a la mujer, se pone a su oído. Nadie lo había hecho. Aquellos fariseos que la traen están llenos de hipocresía, porque se han precisamente sorprendido a esta mujer en fragante adulterio, ¿por qué no viene también con el que estaba?
Solo era la mujer culpable. Es una auténtica hipocresía de aquellos hombres, que no les importa a nadie la que está allí, solamente les importa tirar las piedras. Y en aquella actitud tremenda, Jesús, primero, silencio, segundo, se agacha, se pone de rodillas ante aquella mujer, como va a hacer en el cenáculo, en el Jueves Santo. Se puso de rodillas ante aquellos hombres, ante los apóstoles. Y por último, que es el título de la meditación primera de estas charlas cuales males, escribía sobre la arena. Empezó a escribir sobre la arena. Los santos padres han preguntado qué escribiría Jesús sobre la arena. Algunos dicen, a lo mejor los pecados de los que estaban allí. No creo. Sería demasiado aburrido. Seguramente que lo que Jesús escribe sobre la arena es su misericordia. Hay una anécdota de los padres del desierto, que iban dos padres del desierto por el camino, uno más joven, otro más mayor, y en un momento se pelean, tienen una cierta tensión entre los dos y uno le pega un guantazo al otro. Y el que ha recibido el guantazo escribe sobre la arena: hoy mi mejor amigo me ha bofeteado. Siguen caminando, es un día de calor, llegan a un oasis, se van a bañar, el que había sido bofeteado se empieza a hundir en las arenas movedizas y el amigo se tira y la agarra y hasta que no le saca. Y entonces escribe, sale y escribe con un cincel en una roca del desierto: hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida. Y siguen caminando y le pregunta: no entiendo, esta mañana te di una bofetada y lo has escrito sobre arena. Ahora te he salvado la vida y lo has escrito sobre roca. Y dice que esta es la sabiduría del Evangelio y la sabiduría de la vida. Las cosas que no merecen la pena hay que escribirlas siempre sobre la arena. ¿Qué pasa lo que se escribe sobre la arena? Que cualquier vientecillo y cualquier acaba borrándolo. ¿Qué ocurre cuando se escribe sobre la roca que es Cristo, sobre la roca que es la memoria de su amor hacia nosotros? Eso jamás se borra, jamás se borra. Esta es la sabiduría del ser cristiano. Hay muchas cosas en nuestra vida, muchas cosas que deberíamos siempre escribir sobre la arena. Todo aquello que no merece la pena, todo aquello que nos agobia y sobre todo las cosas que nunca jamás deberíamos de olvidar, debemos escribirlas sobre la roca, que es el amor de Cristo, que es su corazón. Y entonces el Señor, estos tres gestos: silencio, se pone de rodillas, escucha a la mujer y escribe sobre arena. Y entonces Jesús se levanta y dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No dice Jesús más que eso. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué ocurre? Que muchos tendrían ya la piedra, seguramente, para empezar enseguida. Pero ante aquello que Jesús les dice, ante aquella actitud del Señor, poco a poco van tirando las piedras, porque no estaba la cosa, no está realmente la situación como para este tipo de hacer este gesto con aquella pobre mujer, y se van retirando. Dice el texto que empezando por los más viejos. Puede haber dos lecturas. Una, claro, los viejos tienen mucha experiencia, por lo tanto tendrán mucho pecado, sí, es una lectura. Pero otra lectura es que también tienen mucha sabiduría los mayores. En estos momentos que también lo están pasando tan mal, o que lo estamos pasando todos tan mal, y que son tan vulnerables, también nosotros recordamos la sabiduría de nuestros mayores. Y como tienen sabiduría nuestros mayores, ellos descubren que no pueden, por su propia experiencia, tirar a nadie piedras. Y entonces se van retirando uno por uno. Es nuestra propia vida cuando la vivimos de cara a Dios, cuando la vivimos desde la fe. Mucha gente piensa que la cruz es como algo propio de los cristianos, y no es verdad.
La cruz es patrimonio de la humanidad. La situación que estamos viviendo la vivimos todos, seamos creyentes o no seamos creyentes. ¿Qué aporta la fe? ¿Qué aporta el cristianismo? Pues lo que dice preciosamente Santa Teresa de Jesús: con tan buen amigo todo se puede padecer, todo se puede pasar. Porque lo que nos indica a nosotros nuestra fe ilumina. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Es desde aquí, desde esta realidad, desde donde cada uno de nosotros descubre que podemos vivir nuestra cruz desde el Señor. Y esta es la única diferencia que hay entre un creyente y un no creyente. La cruz es patrimonio de todos. El creyente trata de vivirlo a la luz del amor de Dios. No significa que por eso no tengamos sufrimientos y que muchas veces no tengamos nuestras crisis, pero es verdad que con tan buen amigo, como dice Santa Teresa de Jesús, todo se puede padecer. Y viene la tercera y última clave ya de esta primera meditación, en este contexto en que estamos viviendo esta Cuaresma muy especial, y donde desde aquí también, agradeciendo que gracias al canal diocesano y gracias a Radio Santa María estamos en vuestros hogares, y agradeciendo mucho que también cada uno de nosotros rece y recemos en esta circunstancia y en estos momentos, pues viene la tercera y última parte. ¿Con quién se queda a solas la mujer? Con Jesús. Solo se queda Jesús con aquella pobre mujer, como somos cada uno de nosotros. Nadie la comprende. Probablemente si no estuviese Jesús con ella, ella misma pasaría: venga, que ya, que me maten ya, que acaben de lapidarme, ¿no? Que dejen ya de... Es tremendo, ¿verdad? Cuando a veces me preguntan a mí en los institutos, en los colegios, cuando he ido muchas veces en las visitas pastorales: ¿y a usted, señor obispo, de qué le ha liberado Jesucristo? ¿De qué le ha salvado Jesucristo? Recuerdo muchas cosas, pero me acuerdo de esto, de cuántas lapidaciones nos ha librado Jesús, volviendo la ley en la plenitud, que es el amor. Entonces está sola la mujer con Jesús, a solas con Jesús. Y esto también un poco lo que es nuestra vida. Nacemos solos a veces, las grandes decisiones de nuestra vida a veces las tomamos solos, morimos solos a veces también, por muchas veces que queramos, pero estamos con Jesús y Jesús está con nosotros y Él nunca nos va a dejar. ¿Cuántas veces he tenido yo personas que me han dicho: fíjese usted, 40 años cuidando a mi madre y resulta que salí 1 hora, 2 horas a un sitio, a una compra, y cuando llegué me la encontré muerta? Fíjate, mi madre ha muerto sola. No ha muerto con usted, pero primero ella comprendió y comprende nuestra vida. Me refiero a su madre desde el cielo. Sabrá que usted está cuidándole horas y horas y horas y horas. Que su vida no por ese cuarto de hora, media hora, que no sea lo que ahora aplaste su conciencia, porque no es de Dios. Pero le digo siempre, y esto a mí me da siempre mucha paz: nunca nadie muere solo. Dios tiene miles de caminos para acercarse a una persona, tiene miles de medios para estar con nosotros. En este sentido también es pues una llamada en nuestra vida a la esperanza, y una llamada también a quedarnos también con Jesús, a solas. Y Jesús te hace la pregunta que también nos hace a cada uno de nosotros: ¿dónde están tus acusadores? Si seguís el texto de Juan 8, es la pregunta que nos hace Jesús: ¿dónde están nuestros acusadores? Dice preciosamente también San Pablo que ha sido derrotado el acusador. El que nos acusaba ante nuestro Dios de día y de noche ha sido derrotado. En este sentido, la victoria está en Jesús, y esto es lo que vamos a celebrar en el misterio pascual de Cristo muerto y resucitado. La victoria está en Jesús y nosotros también venceremos.
cumpliendo muchas veces lo que nos están diciendo en estos momentos, siendo muy fieles a toda la normativa sanitaria, quedándonos en nuestras casas, como nos dicen. Pero si hacemos todo esto sencillamente y humildemente y ponemos sobre todo nuestra confianza también en el Dios amor, haciendo también nuestros deberes, pues está clarísimo de que la victoria está en Jesús y de que nosotros entre todos venceremos todos los virus y todas las dificultades que podemos encontrar. Nunca mejor dicho ese refrán que a Dios rogando y con el mazo dando. Por eso es importante esto, es esto. ¿Quiénes son tus acusadores? Y yo os propongo, como ahora tendréis tiempos también en casa para compartir en familia, o tendréis muchos momentos para quizás rezar o leer el Evangelio, que cada uno de nosotros se pregunte cuáles son nuestros acusadores en nuestra vida de relación con Dios. El pecado, a veces hay gente que se siente muy culpable, hay gente que se siente muy angustiada, hay gente que por no vivir la misericordia de Dios, que también es la clave de estas 3 charlas cuaresmales, porque hay gente que no sabe lo que significa la misericordia de Dios. La misericordia de Dios también tiene como 2 clarísimos componentes. El primero y el más importante es que creemos en la misericordia de Dios cuando estamos convencidos de que nuestra vida desde Dios siempre tiene solución. El día que yo crea que mi vida no tiene solución, he perdido la sintonía con la misericordia de Dios. Y la segunda es de lo que viene de la palabra latina, misecordare, dar el corazón al miserable. Eso significa la palabra misericordia. La segunda de las charlas cuaresmales abundó en la célebre parábola del Hijo Pródigo, que nos recuerda 3 realidades de nuestra vida espiritual: pecado, arrepentimiento y sobre todo misericordia. El prelado puso su atención en el hermano mayor de la parábola, que nos recuerda que es posible ser hijo y negarte a actuar como hermano, que es posible servir a Dios y no estar sincronizado con su voluntad, que es posible ser heredero de todo lo que el Padre posee y tener menos alegría y libertad que quien no tiene nada. Hay muchos libros preciosos sobre la parábola del Hijo Pródigo, probablemente haya sido la parábola más comentada. He puesto aquí precisamente un icono, el final de un icono de Rupni, donde escribió un libro precisamente él también sobre el Hijo Pródigo. Le besó y le abrazó, un libro muy hermoso. Pero todos conocemos de Cabo de Villa, un libro que publicó Labraz, clásico, El Hijo Pródigo, o de Nouwen, quien no ha leído El Regreso del Hijo Pródigo. En todos se caracteriza porque es una parábola que nos ayuda a vivir. En estos momentos nos ayuda a vivir, no a sobrevivir, no a malvivir, sino a vivir. Y en este sentido de vivir toda nuestra vida desde Dios, porque de todo esto saldremos, pero tenemos que salir reforzados en nuestra fe, tenemos que salir con una esperanza más cierta, tenemos que saber de quién nos hemos fiado. Tenemos que saber que nada nos separará del amor de Cristo, como dice la carta a los romanos. Lo mismo que ayer hice un pequeño esquema de esta charla cuaresmal, de esta meditación, me gustaría hacerla también hoy. Y para eso os propongo a todos los que me estáis viendo desde la televisión o escuchando desde la Radio Santa María, que con la Biblia en manos vamos a ir leyendo el texto de la parábola del Hijo Pródigo. Dejo para otra ocasión, que también sería precioso, la de la abeja perdida y la del dracma perdido. Me voy a centrar en la parábola del Hijo Pródigo, que por cierto, leemos casi todas las cuaresmas, se comenta cuando hay celebraciones penitenciales y es un texto muy socorrido. Pero yo quiero darle algunos matices nuevos y lo vamos a ver como que hay 3 personajes. El Hijo Pródigo, que es el que ha quedado universalmente el título de la parábola, que muchos discuten por qué se tiene que titular la parábola del Hijo Pródigo, porque no es el protagonista.
Más bien, algunos dicen que se tenía que titular la parábola del Padre Misericordioso o la parábola de la reconciliación, porque el Padre lo que trata es de reconciliar al Hijo que se queda y al Hijo que se va. Por tanto, yo os propongo estas dos claves o tres muy sencillas y luego vamos a ir leyendo. Primera clave, un hijo que se va de casa. Eso es actual, eso no es algo que pasó hace tiempo y ya no ocurre. Yo lo titularía los cristianos que viven su vida y su vocación con insatisfacción. Esa sería la primera clave. Aquellos cristianos que se pasan la vida mirando detrás de las tapias, pensando que fuera de Dios van a encontrar la felicidad y acaban comiéndose las algarrobas de los cerdos, es decir, caen en lo más bajo que se puede caer. Para un judío, los cerdos que eran animales impuros, el que uno sirviera y que estuviese, significa que cayó en lo más bajo que se puede caer. El segundo personaje que vamos a ver con todo tipo de detalles y que yo creo que es el protagonista de la parábola, podríamos decir el primer protagonista, sería el padre, que siendo el más viejo, es el más joven. Estamos en estos días recordando tantos ancianos, tantos mayores que nos han enseñado, ¿no? Pues ahí es la actitud del padre, que siendo el más viejo es el más joven, porque cuando ve a su hijo le ve de lejos, pero si tendría cataratas, pues le ve de lejos. Y corre, pero si no podría pues corre hacia su hijo. Es propio del amor, correr hacia la persona. Hay una canción muy conocida de Gonzalo Mazarrasa, un sacerdote de nuestra diócesis, uno de los mejores cantautores religiosos, donde él dice, ha puesto, y es muy original, porque ha puesto la parábola del hijo pródigo en boca del padre. Y en el fondo la canción viene a decir, ha pasado el tiempo y tú no vuelves, y yo sigo encendiendo una luz en el portal. Ha pasado el tiempo y tú no vuelves, y yo sigo saliendo por si vuelves al hogar. Ha pasado el tiempo y tú no vuelves. Preciosa. Y el tercer personaje que vamos a explicar en estos ratos, como siempre, no largo, pero que queremos pues llegar a hacer unas reflexiones por el momento que vivimos y también, porque es el momento de Cuaresma, camino hacia la Pascua, es el hijo que se queda en casa, que yo le llamaría los cristianos que viven con una cierta amargura y que es el cáncer de la vida cristiana. Hace unos días estuve en una mesa redonda en Madrid, en el Congreso de Misionología, y uno de los obispos muy conocidos que estaba allá le preguntó un día al Papa Juan Pablo II por qué llevaba en la cartera siempre cuando se le ve en sus viajes, y le dijo a este obispo: pues en esta cartera llevo siempre 2 libros, Historia de un alma, de Santa Teresita de Lisieux, del Niño Jesús, y también llevo Evangelii Nuntiandi, el gran documento de Pablo VI sobre la evangelización, probablemente después del Concilio Vaticano II, el texto que más ediciones se han hecho, que más se ha difundido. Porque decía el Papa Francisco, ahí en Evangelii Nuntiandi dice que no se podrá hacer la evangelización si los evangelizadores somos hombres y mujeres tristes. Solo la alegría puede evangelizar. La amargura es todo lo contrario al gozo inmenso del cristiano que se siente feliz, aun en medio de las dificultades y de los problemas de la vida. No seamos ingenuos. ¿Cuáles son las características de la persona que vive su fe con una cierta amargura? Lo vamos a ver. Y en este sentido, pues también esto exigirá de nosotros un examen de conciencia en este tiempo de Cuaresma. Porque a veces vivimos nuestra vida cristiana como con una especie de tristeza de fondo. No nos acabamos de creer que somos amados de Dios siempre, que su amor es incondicional. Las connotaciones que tiene el hijo que se queda en casa, espiritual y psicológicamente, son muy importantes para nuestra vida. Lo vamos a ir viendo.
Ahora os pido a todos que toméis el Evangelio y vayamos leyendo. No es solamente una lectura, sino es esa lectio divina que lo que hago es meditarla con vosotros a través de vuestros hogares y luego vosotros la rezáis y la contempláis. Después de lo que yo voy a explicar, dejamos un cuarto de hora para que cada uno medite lo que estamos haciendo. Yo siempre os propongo unos deberes y hoy os voy a proponer que leáis un libro de espiritualidad sobre estas parábolas de la misericordia. Puede ser los que he dicho antes de Rubni o de Cabo de Villa o de tantos, o de Nouwen, tantos y tantos libros que hablan de esta parábola. Les contó esta parábola. ¿Por qué hablaba Jesús en parábolas? Porque la parábola es como un cuentecillo que explica y expresa la verdad y que entiende todo el mundo. Lo entiende un niño, lo entiende una persona mayor, lo entiende el que sufre, lo entiende. Eso es una parábola. ¿Fue verdad que había un padre que tenía 2 hijos, se le fue uno de casa? Pues probablemente fue verdad y probablemente es tan real como la vida misma. Pero el Señor la cuenta a modo de como un cuento que expresa una verdad que va a ser para siempre expresada y conocida por todo el mundo. Por eso, cuando escuchamos en nuestra vida de pequeño cuentos, cuentecitos o parábolas, ¿cuántos libros de parábolas existen, verdad? Porque Jesús hablaba en parábolas. Pues cuánta sabiduría encierra. La parábola va dirigida a el hijo que se queda en casa. No va dirigida ni para explicar solamente el padre de la reconciliación, ni el hijo que se va. Ay, ¿por qué lo sabe usted? Porque si lees la parábola, todo el capítulo 15, dice que se acercaban a Jesús fariseos que le criticaban porque comía con pecadores. Por tanto, la parábola va dirigido especialmente a aquellos que se sienten justos delante de Dios. Ha sido lo que nos ha repetido precisamente la Iglesia en este tiempo de Cuaresma. Tenemos que cambiar el corazón, no lavarnos la cara, como hacían los fariseos, que además se demacraban la cara para así pensar que eran santos y justos delante de Dios. Por lo tanto, la parábola va dirigida al tercer personaje de esta parábola. Y entonces viene el hijo, que se va de casa, un joven, bastante cara, porque decirle a su padre que le da la herencia antes de morirse, hombre, espérate que se muera tu padre, es bastante cara, pero expresa un poco la inexperiencia del hombre de nuestro tiempo, del joven, que quiere vivir, que quiere pasárselo bien. Hay un comentario probablemente de los mejores que yo he leído a esta parábola que lo hace Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en Dives in Misericordia, una joya de explicación. Y dice que cuando nos alejamos de Dios sabemos dónde empezamos, pero no sabemos nunca cuándo terminamos y cómo terminamos. ¿Verdad? Fijaros, si vosotros vais leyendo, o vamos leyendo la palabra, dice el hijo pequeño, que es la vocación de insatisfacción. ¿Está insatisfecho? No le falta de nada. A veces en la iglesia los que más reciben son los más insatisfechos. A veces en las parroquias los que más reciben son los más insatisfechos. A veces en las familias los que más reciben y los que más se les da son los más insatisfechos. A veces en las comunidades religiosas, en los movimientos, en las cofradías, en las asociaciones, a los que más se le da son los más insatisfechos. Por tanto, dice, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el Padre le repartió la hacienda. Ese Padre que veíamos ayer en expresión del corazón de Cristo, que escucha siempre y que se pone al nivel de aquella mujer, veíamos ayer. Y ahora escucha a su hijo. Y el padre le repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino.
Es curioso, ¿verdad? Porque cuando uno está lejos de Dios, siente una profunda nostalgia de Él. Esa frase preciosa de San Agustín: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna tremenda en aquel país y comenzó a pasar necesidad, algo que nunca había experimentado. Por eso a veces cuando uno se aleja de Dios sabe cómo empieza, pero no sabe cómo acaba. Entonces fue y se puso con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Dice el Papa Juan Pablo II en Dives y Misericordia, comentando este texto: ¿quién iba a pensar que alguien que nunca le había faltado nada llega a tener hambre? ¿Quién iba a pensar a alguien que vivía en casa feliz quiere comerse las algarrobas de los cerdos? ¿Quién iba a pensar que este muchacho iba a pasar por esa experiencia tan tremenda de pasar necesidad? El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas de los puercos. Entonces se puso a reflexionar, pero tiene algo positivo. Eso lo estamos viendo con la situación que estamos viviendo. El coronavirus probablemente nos diga todo y nos va a hacer esta tremenda experiencia que estamos viviendo todo. Muchos gestos de solidaridad lo estamos viendo. No todo. También está sacando de muchos jóvenes incluso lo más bueno que tenemos, ¿no? O lo más bueno que se tiene. Yo creo que nunca hay nada perdido en ningún joven ni en nadie. La misericordia, decía yo ayer, que era creer que para Dios nada es imposible. Por lo tanto, el joven reflexiona y vuelve. Pero mirad, por mucho que tratemos de idealizar, el joven no vuelve por amor al Padre en un principio, ni vuelve porque quiera vivir una vida distinta, vuelve, como muchas veces nos puede pasar en la vida, porque sabe que no tiene ya y necesita una sopa caliente y unas sábanas blancas donde dormir. ¿Cuántos jornaleros de mi Padre no les falta de nada? Están mejor que yo, mientras que yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi Padre. Y en este sentido tenemos todos los cristianos que ser muy comprensivos. Lo importante a veces es volver. Ya Dios le irá y el Padre irá descubriendo. Y probablemente cuando le vea que su Padre le abrazó y le besó, cuando vea que ha destrozado el corazón de su Padre, comenzará a dar un paso un poco más, porque vuelve por un cierto egoísmo, vuelve porque se ha quedado sin nada. Y a veces nos puede pasar también a nosotros. Quizás a veces una enfermedad, un problema, un sufrimiento, un fracaso, nos puede hacer volver otra vez a la casa del Padre. Y no tenemos tampoco que ser muy puritanos. Lo importante a veces es volver. Me levantaré e iré a mi Padre. La tercera reflexión cuaresmal tenía que ver con la escena de Betania. El gesto de María derramando el perfume a los pies de Cristo nos interroga sobre nuestra postura orante. Del mismo modo que ella llenó toda la casa de perfume, nuestra vida entregada y unida a Jesús en la oración y en el sacrificio diario llena la Iglesia y el mundo del buen olor de la misericordia de Dios. En contraposición, la actitud de Judas representa el egoísmo y la mundanidad, que es algo que los cristianos debemos evitar con todas nuestras fuerzas. Este texto tan hermoso de Juan 12, la unción de Betania, porque yo creo que nos puede hacer mucho, mucho bien. La Iglesia lo lee siempre el lunes santo. Lunes santo suele leer este texto, lo es siempre, la unción de Betania, y luego suele leer también otros dos que podríamos llamar misterios menores dentro de la Semana Santa, antes de comenzar el Tríduo Pascual. ¿Cuáles son?
Pues es la negación de Pedro y la traición de Judas. Después de este texto, que es el lunes santo, la Iglesia lee eso podríamos decir, misterios de menor rango que luego va a vivir la Iglesia en el Tríodo Pascual, que es un poco lo que también nosotros estamos y hemos preparado con estas charlas cuaresmales. Vamos, aunque sea de noche, que también decía yo, de noche iremos de noche, dice el poeta, sin luna iremos sin luna, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. De noche iremos de noche, sin luna iremos sin luna, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. Betania es la casa del amigo. Betania es el hogar donde estamos todos recluidos durante este tiempo, confinados, pues sobre todo fundamentalmente porque queremos ser y tratar de solucionar entre todos lo que nos toca vivir. Es verdad que toda convivencia lleva consigo a veces sus dificultades y sus conflictos. ¿Sabéis en los únicos sitios donde yo nunca he visto conflicto ni que nadie tenga dificultades y no se pega a nadie ni tiene problemas? En los cementerios, porque está todo el mundo muerto. Pero donde hay vida siempre hay conflictos, siempre hay dificultades, es normal. Y ahora que estamos conviviendo tantos, pues nos pasa un poco como en Betania. Betania es la casa del amor, la casa del amigo, la familia. Cuando voy a Betania, que voy casi todos los años, siempre me encanta, sabéis que han puesto allí el muro, ese famoso muro, y mira que Juan Pablo II, el Papa Santo, les decía, dejaros de muros, ya hay muchos muros en el mundo, haced puentes donde podamos comunicarnos, no hagáis tantos muros. Por estos muros han convertido el mismo Belén, casi parece como una cárcel sin techo. Por eso nosotros vamos a ir a Betania. Me comentaba don Braulio, que vivió mucho tiempo en Jerusalén, donde estudió Biblia, que es muy fácil todavía ver en Betania caminos para llegar hasta Jerusalén, son 3 kilómetros. Es un sitio como también hay caminos en Belén, donde los cristianos de aquella zona suben, incluso a la Nochebuena, suben hasta Belén, por senderos. Ahora ya vuelvo a repetir, como hay un muro tremendo, kilómetros y kilómetros de muro, los que vamos allá tenemos que dar una vuelta larga para llegar a Jerusalén. Betania, la casa del amigo, la casa también donde muere, hemos visto este texto en la Cuaresma, el amigo Lázaro. Es la muerte también del amigo, el sufrimiento. Es también la reafirmación en la vida eterna. Sí, Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida, y que el que cree en ti, aunque haya muerto, vivirá. Y por otra parte también Betania es las 3 claves que vamos a ver de 3 amigos con Jesús: Marta, María y Lázaro. La principal protagonista son los 3 que vamos a ver, pero ahora vamos a explicar estos 3 personajes. Los 3 protagonistas sabemos todos que son fundamentalmente María de Betania, Jesús, sobre todo el centro, y Judas. Por eso la Iglesia lo suele leer en el contexto ya pegando al Tríodo Pascual. ¿Cuáles son los 3 amigos de Jesús? ¿Por qué iba Jesús a Betania? Pues hay como 3 tipos de amor, 3 tipos de amistad con Jesús. Por una parte, María de Betania es la delicadeza en el amor, los detalles de amor. Es lo que no tenían los fariseos, que tenían una religión sin corazón, una religión de cumplir normas, pero no había amor, no había corazón, no había ternura. Por eso aquella mujer también, Lucas 7, que es parecido aunque es distinto, también criticó a Jesús cuando vio que aquella mujer pecadora se acercó y le lavaba con sus lágrimas. Aquí es parecido, pero son amigos de Jesús. Pero María de Betania expresa la ternura, la delicadeza en el amor. Marta, la otra hermana, ¿qué es lo que expresa? El amor que se hace servicio. Por eso el Señor tiene que decirle, Marta, Marta, porque Marta ya se ha ido otra vez a la cocina. Marta expresa el amor que se hace servicio.
Yo recuerdo cuando estaba en Valladolid que había una persona que nos quería mucho y me decía, mire usted, yo como le quiero tanto a usted y no sé cómo decírselo, se lo hago haciéndole un bizcocho y procuro que no tenga mucho azúcar porque sé que usted es diabético. Es una forma de decirte que te quería. A través de todos esos gestos, María es el amor de ternura, de delicadeza. Marta, el amor que se hace servicio. ¿Cuánta gente nos quiere y nos ama sirviéndonos? ¿Cuánta gente? Con esos gestos de servicio. Lo estamos viendo en estos momentos. No solo, por supuesto, todo el personal sanitario, médicos, las fuerzas de seguridad, las mujeres de la limpieza, tantas y tantas personas que están ahí, los profesores, la gente, tanta solidaridad como se está dando. Porque el amor también se tiene que hacer servicio. La Madre Teresa de Calcuta decía, comentando este texto, una cosa bellísima: te pido, Señor, que me des el corazón de María de Betania para amarte y las manos de Marta para servirte. Por tanto, y luego Lázaro es el amor que se deja elegir. Lázaro no hace nada. No hay ni una palabra de Lázaro en todo el Evangelio, como de San José. No hay ni una palabra. Lázaro no dijo nada, pero sin embargo se le llama el Fileín, el amigo de Jesús. Y en Juan 15:15 dice, porque no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo quien os he elegido a vosotros. Por lo tanto, Lázaro expresa el amor que se deja elegir. Tantas personas que dicen, ¿y yo qué hago por la Iglesia? ¿Y yo qué hago por mi parroquia? ¿Y yo qué hago por la humanidad? Pues a veces el amor también significa en dejarse amar y desde a veces una enfermedad, un sufrimiento, unir tu vida a Jesucristo. Y eso tiene un valor preciosamente redentor. Pues ya tenemos quiénes son los tres personajes que están en Betania. Tres tipos de amor con Jesús. María, el amor que se hace delicadeza; Marta, el amor que se hace servicio; y Lázaro, el amor que se deja elegir. No sois vosotros quienes me habéis elegido a mí, soy yo quien os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Y ahí, en el frontal de Betania, que he celebrado muchas veces allí misa, llevado por la custodia franciscana, está en el frontal esta imagen, donde está celebrando Jesús la última cena con sus amigos. ¿Quién está sentado? Lázaro y algunos amigos más. Marta sirve, aunque también está sentada, y María de Betania le lava los pies a Jesús con un frasco carísimo, carísimo, un perfume carísimo a los pies del Señor, lo mejor para él. Tanto que hasta Judas sabía cuánto costaba, 300 denarios. Sabía hasta el precio exacto de lo que costaba ese perfume. Vamos a ver, como hicimos estos días, vamos a hacer 3 partes. Y terminamos después de esta reflexión y de esta meditación para dar paso a que vosotros, cada uno de los que me veis desde la televisión, me escucháis a través de Radio Santa María, que podamos cada uno de nosotros meditar. Fijaros cómo comienza el texto. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le prepararon una cena, la última cena que tiene con sus amigos. Marta servía, lo que decía antes, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos un sentido, los cristianos, como de inutilidades, verdad? Tantos sacerdotes mayores, religiosas, ancianas, tantas personas o gente que ahora mismo que nos ocurre una situación como la que vivimos, pues es que no podemos hacer nada. Bueno, la santidad no es hacer, es ser, es vivir, es vivir. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro muy caro, ungió los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Y aquí viene el título de la meditación: la casa se llenó del olor del perfume. Cuando una persona se pone a los pies de Jesús, como hacemos en nuestra oración, en la adoración,
y nuestra vida transcurre después de la acogida que tienen estos hermanos a los pies del Señor en la adoración o en la alabanza, entonces nuestra vida es capaz de llenar e inundar el mundo del perfume de Jesús, del buen olor de Cristo que dice San Pablo. Pero para eso nuestra vida, como hace esta mujer, tiene como que, en cierta manera, romperse a los pies del Señor. Es como abrir el corazón al Señor para que el Señor nos inunde de su vida, nos inunde con su palabra, nos inunde con su amor. No hace más esta mujer. Se pone a los pies de Jesús. Siempre digo que en el Evangelio aparecen 3 posturas de cómo orar delante de Jesús. María de Betania, que es esta, que es a los pies de Jesús, romper tu corazón, abrir como un frasco de perfume carísimo para que se inunde toda la iglesia del perfume de Betania, del perfume que está llamado la humanidad para que podamos transmitir el olor de Cristo. Luego está también la postura de escuchar también a Jesús. Está también, como también hace María, está también la postura de Juan 13, que recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús. Quizás más lo que es la oración eucarística y encontrar ahí nuestro descanso. Uno descansa en los brazos de quien se siente amado. Un niño no descansa en los brazos de cualquiera, un niño pequeño. Tiene que ser en los brazos de quien se siente amado y confiado. A veces llega una tía de fuera y tiene al niño que está llorando de 3 o 4 meses o años, muy pequeñito, y dice, no, ven para acá, yo te lo duermo. Y empieza el niño, la mujer, venga, yo estoy especialista en dormir niños, el niño no se duerme. Y lo coge la madre en sus brazos, le da y se le queda dormido. Porque uno descubre el descanso en la persona que se siente amado, que se siente que le ama. Y esto es la oración. Y la última postura también es como Tomás en el cenáculo, de rodillas diciendo, Señor mío y Dios mío. Tocando el corazón de Cristo, se queda derretido de amor. Todas esas posturas se pueden tener en la oración. Pero aquí, María, la postura es a los pies de Jesús, romper su corazón como un frasco purísimo para que sale el olor de Cristo. Esta sería la primera clave que yo tendría que preguntarme: ¿cómo me presento yo delante del Señor? ¿Cuál es mi postura orante? ¿Cómo tengo yo en mi relación con Jesús para que Él transforme mi vida? Segundo, en esta meditación del perfume de Betania, Judas. Fijaros lo que dice Judas, es también impresionante, ¿no? Dice, la casa se llenó del olor del perfume. Comentó Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se le habría dado a los pobres? Pero no lo decía porque le preocuparan los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaba en ella. ¿Qué significa la postura de Judas, la mentalidad del mundo? Es lo que el Papa, preciosamente Francisco, llama, y que él, la mundanidad, que es distinto a la humanidad. Los cristianos tenemos que ser muy humanos, muy comprensivos, con mucho corazón, pero eso es distinto a la mundanidad. Todos sabemos que un cristiano, una persona que estuviese todo el día de comilonas, de fiestas, no decimos que es muy humano, decimos que es muy mundano. Sin embargo, el cristiano que va a la cárcel, que saluda, que visita a los enfermos, que está con los pobres, decimos que es humano y que se parece y que tiene los sentimientos del corazón de Jesús. Judas no representa el humanismo cristiano, representa la mundanidad. Y por eso la mundanidad, por mucho que intentemos esforzarnos, nunca nos va a comprender. Nunca. No comprenden a esta mujer. Pero no porque le interesen los pobres, que como va a decir Juan, haciendo quizás un juicio que se nota que todavía no ha descansado en la Eucaristía, porque si no ese juicio después no lo va a hacer, no lo haría nunca. Es un juicio duro, ¿eh?
Es todavía un Juan que le cuesta mucho convertirse. Pero cuando Juan pase por el cenáculo, pase por la Eucaristía, se derrita de amor, no va a hacer ese comentario. Era un ladrón. Como se llevaba todo lo que tenía en la bolsa, pues eso, Judas representa la mundanidad, que dice el Papa Francisco, y que a veces tenemos que tener todos los cristianos ese esfuerzo inmenso por no caer en esa mundanidad. La mundanidad es la mentalidad del mundo. La mundanidad en el fondo no es más que vivir sin corazón, sin corazón. Y muchas veces los cristianos, los sacerdotes, las religiosas, los consagrados, los laicos que están comprometidos en el servicio del Evangelio, las familias cristianas, queremos que la mentalidad del mundo nos entienda y no nos va a entender, porque está en la misma clave que tiene Judas, ¿no? Que no es una clave, vuelvo a repetir, de humanidad, de ternura. En esa sí está María de Betania. Este está en la actitud de una dureza inmensa de corazón. Aparece también allí, con los discípulos, con los amigos de Jesús, la postura de Judas, siempre intrigando, siempre espiando, siempre espiando. Muy bien, pues hasta aquí la crónica eclesial de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. No estamos seguros de poder emplazarles a que nos acompañen la semana que viene para ofrecerles información religiosa como nos gustaría. Todos, nosotros y ustedes, vivimos muy al día sin demasiadas expectativas. En cualquier caso, quédense ahora con la mejor programación, que es la que el canal diocesano es capaz de ofrecer. Cuídense mucho, que sean felices.